Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Van 4 informes que llegan desde la municipalidad con 9 casos en estudio. Para conocer algunos detalles más, vamos a hablar con el secretario de Salud de la municipalidad. Agradecemos como siempre la atención del doctor José Pichetto. José, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, Andrea, ¿cómo te va? Muy bien. José, bueno, habíamos hablado de una demora, tal vez, no sé si esperábamos tanto, pero están llegando muy lentamente los resultados. Sí, esperábamos tanto, al menos nosotros Ajá. desde Salud. Iba a ver esto que está pasando, era lógico que podía pasar, porque hay un número considerable de aumento de la cantidad de procesamiento de muestras de toda la región, y eso iba a ser, digamos, hay dos motivos por los cuales, creo que ya lo habíamos hablado, pero hay dos motivos por los cuales va a haber un aumento de incremento de las muestras, y eso tiene que ver, en primer lugar, con el cambio de definición de casos sospechosos, por un lado, y por otro lado, porque se está viendo un aumento significativo de la cantidad de casos confirmados, y por lo tanto empiezan a aparecer sintomatología de los contactos estrechos, y eso también va a incrementar el número de muestras. Así que vamos a empezar a ver cada vez, yo creo, con más demora. Por lo tanto, seguramente utilizaremos otros criterios que por ahí ahora los vamos charlando. Bien. Vinieron dos muestras de las que habíamos procesado, las dos que nos quedaban del viernes de la semana próxima pasada, que fueron negativas, gracias a Dios. Un paciente de ellos es un paciente que está en la unidad de cuidados intensivos con asistencia respiratoria mecánica. El paciente está mejor, pero fue negativo. Así que estamos esperando el procesamiento de las últimas muestras que mandamos el día lunes. Bien, este paciente está asistido en el hospital por otra patología, digamos. Sí, una patología infecciosa, pero que no es coronavirus. Bien. Decías, José, se van a cambiar un poco los parámetros para determinar, digamos, los casos sospechosos o confirmados, teniendo en cuenta estas demoras que se están dando en los laboratorios. Sí, lo que vamos a empezar a ver es una mayor cantidad de paciente con aislamiento, ¿sí? Por contactos estrechos de casos sospechosos, no de casos confirmados. Digamos, cuando nosotros tenemos pacientes que tenemos un caso sospechoso y lo hisopamos, lo que hacemos es aislar preventivamente no solamente al paciente, sino a los contactos estrechos del paciente, hasta que aparezca el resultado. Entonces, como vemos que eso se va a demorar, probablemente empecé a ver una mayor discordancia entre la cantidad de hisopado y la cantidad de contactos. No sé si me explico. Entonces vamos a empezar a ver mucho más contactos estrechos de casos sospechosos ahora, a diferencia de antes que eran de casos confirmados. Claro. Hasta que tengamos el resultado del estudio. Es decir, lo que cambia es la confirmación o el descarte del caso meramente a los fines epidemiológicos. Desde el punto de vista sanitario, obviamente con la gente, con los pacientes se hace exactamente lo mismo. Entonces por ahí van a empezar a ver que hay, no sé, suponer 10 casos sospechosos y tenemos 40 pacientes aislados, por decir algo, ¿no? Bien. Entonces esa sería la metodología. Por lo tanto, hemos dividido el grupo de trabajo, ¿sí? Que al principio teníamos un grupo de trabajo específicamente para el seguimiento epidemiológico de los contactos estrechos de los casos confirmados, y ahora tenemos más grupos donde tenemos, por un lado, el seguimiento de los contactos estrechos de los casos confirmados, como lo hacíamos hasta ahora, y tenemos otro grupo del seguimiento de los contactos estrechos de los casos sospechosos. Bien. Es decir, cada vez se va a ir haciendo más grande el equipo de trabajo debido a todo esto que nos está pasando, y que a mi criterio va a seguir aumentando el número de casos positivos y de contactos estrechos. Bueno, un esfuerzo más que se le pide al personal de salud, digamos. Digo, en medio de esta pandemia vienen trabajando enormemente todos los equipos de salud, con horarios continuos, con realmente una exigencia enorme. En este caso es un paso más para ellos, fundamentalmente. Y sí, para todos. Nosotros, el sistema de salud hoy en Pehuajó está bien, pero la verdad que yo tengo mis preocupaciones, porque nosotros estamos mirando ya lo que nos pasa alrededor nuestro, estamos viendo mucho personal de salud infectado. Ese es un problema. Acá lo que hay que cuidar primariamente es el personal de salud. No lo hago en términos de egoísmo, sino porque el personal de salud, nosotros es lo que cuidamos a los pacientes. Entonces, si se nos empiezan a enfermar los profesionales,
tanto médicos como no médicos estamos hablando, ¿eh? Cuando hablo personal de salud no hablo solamente de los profesionales médicos, hacen personal de enfermería, que son de tanta importancia, los kinesiólogos, los camilleros, la gente que maneja las ambulancias, etcétera, los terapistas, que es la preocupación más importante que todos tenemos. Claro. Entonces, donde nosotros empezamos a ver, que comienza a haber circulación viral dentro de las instituciones, empiezan a incrementarse el número de casos de personas de salud infectados. Uno hace un análisis de lo que sucede en nuestra zona. En 9 de julio sucedió esto. En Bragado también, bueno, en todos los lugares. No es por falta de elementos de protección personal, sino porque esto es un virus muy contagioso y donde, más allá de todas las medidas que estemos tomando, esto ha pasado en los mejores centros de la Argentina y del mundo, hace que el personal se va infectando. Y obviamente un terapista que se infecte tiene que estar fuera de combate, digo yo, claro, durante por lo menos 14 días. Entonces, los equipos, el personal no sobra, no sobraba antes, digo yo, tampoco menos ahora. Entonces, obviamente por eso pedimos tanta colaboración con la gente desde el punto de vista de la responsabilidad social, porque si el personal se comienza a enfermar, realmente se nos complica, como está pasando en muchos lugares de la Argentina, ¿no? José, volviendo al tema de los hisopados y los estudios, ¿hay, digamos, alguna posibilidad de volver a cambiar de laboratorio? ¿El laboratorio donde hoy se están llevando las muestras está funcionando, digamos, con cierta normalidad? Sí, el tema es que es tanta la cantidad de números de procesamiento de muestras que también tengamos en cuenta que esto es nuevo. Es decir, la descentralización de los laboratorios, que creo que fue una herramienta fundamental, porque no nos olvidemos que cuando empezamos con la pandemia solamente había en la Argentina 2 laboratorios. Sí. Hoy hay una gran cantidad y ahora se sumaron nuevos. Por ejemplo, la localidad de Trenquelauquen también sumó muestras para testeo de PCR, como así también Bolívar. Hay todo un recondicionamiento que se está trabajando muchísimo. Anoche se trabajó hasta muy altas horas y me consta porque hablé con ellos en la región sanitaria, como para poder descentralizar aún más esto. Probablemente también empecemos a trabajar con ambos laboratorios, como para que las muestras también sean procesadas más rápidamente. No obstante, va a haber que marcar ciertas prioridades en pacientes de alto riesgo, en pacientes con enfermedades comórbidas, en pacientes mayores de 65 años de edad, para que esas muestras sean más rápidas, porque, a ver, las muestras nos sirven desde el punto de vista epidemiológico, claro, por supuesto, pero también nos ayudan en algún tipo de paciente para tomar decisiones terapéuticas más rápidas. Entonces, la idea es, desde región sanitaria, es seguir ampliando la cantidad de laboratorios. Pero no obstante, más allá de la cantidad de laboratorios, si la gente no se cuida, si la gente no tiene un comportamiento social de manera tal que evitemos la transmisibilidad, vamos a tener una gran cantidad de número de muestras que no va a haber laboratorio que alcance. Nos consultaban hace unos días y de verdad es una respuesta muy técnica. ¿Qué es lo que hace falta para que, por ejemplo, en Pehuajó exista un laboratorio que pueda realizar esta prueba? No, hace falta equipamiento y personal. Nosotros no lo vimos viable al principio y veremos qué es lo que va a ir pasando en el transcurso de los días. Se necesita mayor cantidad de bioquímicos y no estamos en condiciones todavía de poder lograrlo. Pehuajó no podría, digamos, sumar un laboratorio para este tipo de estudios. En este momento no, porque estamos trabajando y ojalá lo podamos lograr. Bien. Sí, esta posibilidad que se abre de trabajar con laboratorios de Bolívar o de Trenquelauquen podrían mejorar un poco más o agilizar un poco más el tema de las muestras. Sí, sí, seguro. O sea, cuanto más laboratorio haya, más rápido se va a procesar la muestra. No obstante, no nos olvidemos que, como te decía recién, esto es nuevo. Es decir, el personal no está lo suficientemente entrenado, necesita tiempo para entrenamiento para estas técnicas. Es decir, son personas que se han capacitado y a medida que va a ir tomando experiencia en los diferentes laboratorios, las muestras van a ser más rápidas, pero también hay que ver si van a alcanzar la cantidad de insumos. Claro. El tema es que no sabemos qué cantidad de muestras se van a hacer, Andrea. Estamos en un momento realmente de muchísimo trabajo, de muchísima actividad, y en los próximos meses que vienen no tenemos un panorama tan alentador tampoco. José, te agradecemos muchísimo por la información, como siempre, estamos a disposición para seguir difundiendo el trabajo. No, gracias a vos. Que tengas buen día, hasta luego.
Bueno, el doctor José Pichetto hablándonos, 2 muestras llegaron de las del viernes, recién dieron negativo, se está guardando el resto de las muestras, hay una enorme demora, hay que recordar que el cambio de sistema para considerar casos sospechosos generó una mayor cantidad de hisopados, hay que recordar que también en la región el incremento en la cantidad de casos positivos hace que haya también un arco muy amplio de los casos que se comienzan a considerar sospechosos. Una de las salidas que se ven desde región sanitaria es poder seguir descentralizando el tema de los laboratorios donde se realizan las pruebas, y Pehuajó podría comenzar a trabajar con Bolívar y Trenquelauquen, ya que nuestra ciudad no está en condiciones de contar con laboratorio propio.